Muchísimas gracias. Sabes que hay muchos mitos, muchas ideas erróneas en relación con un trastorno del cual hoy es el día. Hoy 24 de mayo es el día de la epilepsia, el Día Mundial de la Epilepsia. Y en general estos días especiales nos ayudan a informarnos más, precisamente para echar por tierra los mitos y aprender cosas nuevas y adecuadas para quienes tenían esos mitos guardados. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de epilepsia, muchísima gente se inmoviliza, no sabe cómo actuar y no sabe que hay que hacer cosas básicas y eso, nada más, no hacer otras cosas que pueden dañar a sí misma y por supuesto a la persona que está sufriendo ese ataque. Para que nos dé más detalles al respecto, vamos a hablar con la doctora Eliana Garino, a quien le vamos a pedir que por favor nos explique fundamentalmente qué es la epilepsia y cómo debemos actuar cuando reconocemos a través de lo que ella nos va a explicar que una persona, ya sea un niño, niña, adolescente o adulto, adulta, está sufriendo una situación de epilepsia. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá muy interesados por conocer estos detalles que usted nos va a dar y que le pido, como le decía, que pongamos mucho énfasis en por ahí las actitudes erróneas que se tienen y cómo se subsanan. Bien, bueno, primero rescatar que la epilepsia es una entidad frecuente, es bastante más frecuente de lo que uno cree. Se estima que más o menos una de cada 100 a cada 200 personas tiene epilepsia. Por lo cual es sencillo pensar que en una fiesta, en un boliche, en un aula grande, por lo menos hay 1 o 2 personas con epilepsia. Entonces es importante, como ustedes remarcaban, conocer por ahí qué hacer frente a un paciente que tiene una convulsión. La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la predisposición permanente del cerebro de generar convulsiones. O sea, no es una convulsión única y aislada, sino que por lo menos tiene que haber habido 2 convulsiones en la vida del sujeto. Con respecto por ahí al manejo de una crisis, es muy común que hay algunos mitos. Lo primero que se tiene que hacer es, si es posible, evitar que el paciente se golpee. Y si ya está en el suelo el paciente, ponerlo de costado, porque a veces luego de una convulsión puede haber un vómito. Entonces de esa manera evitamos que el paciente pueda aspirar su propio vómito. Segundo mito, por ahí a veces se tiende a tratar de poner algo dentro de la boca del paciente que está con una convulsión. Eso es erróneo. Eso, por el contrario, como la persona con convulsión no puede tragar en el momento de la convulsión, por ahí inclusive podemos obstruir la vía aérea si introducimos algún objeto dentro de la boca, con lo cual no hay que poner nada, hay que quedarse tranquilo que el paciente no se va a atragantar con la lengua ni ninguna cuestión. Doctora, perdón, buenos días. Buenos Ese días, es un mito que se conoce. Yo tengo un amigo que ha tenido problemas o que tiene problemas con ataques de epilepsia y recuerdo que cuando éramos muy chicos el padre nos enseñó a cómo actuar en esas cuestiones, pero recuerdo que siempre que comentaba esta situación, ya sea en mi casa, con otros amigos, todos te decían, uy, pero se puede tragar la lengua. Eso es imposible, claro, ¿no? Esto no es posible, exacto, no puede pasar. Obviamente, como parte de la convulsión, a veces la respiración está un poquito alterada, entonces puede que el paciente parezca que está respirando un poco mal, pero no es que se está atragantando con la lengua, sino que es parte de la misma contracción, digamos, rítmica que sufren los músculos, también lo sufren los músculos de la respiración, pero no es que se esté atragantando con la lengua, así que no hay que ponerle nada en la boca a los pacientes con una convulsión, ni darles tampoco líquido en ese momento. Perfecto. Doctora, ¿y en qué esto que decía que es bastante frecuente en relación a la incidencia, ¿no?, de la enfermedad? Entonces, debe ser muy importante la detección precoz y el tratamiento oportuno de la misma para precisamente evitar que estas personas sufran accidentes graves, ¿no? Exacto. A veces es más sencillo el diagnóstico, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen lo que se conocen como convulsiones o crisis tónico-clónicas generalizadas, donde son fáciles de reconocer porque esas por ahí son las que más vemos o las que más familiarizados estamos como convulsiones, entonces es más fácil por ahí llegar al diagnóstico en este tipo de pacientes.
pero hay convulsiones que se llaman focales, donde por ahí el paciente lo que tiene es un síntoma, por ejemplo, sensitivo transitorio, por ejemplo, como un hormigueo en la mitad del cuerpo, o algunas sacudidas solamente en un brazo, y eso puede ser también epilepsia. Esos casos donde no es tan clara la convulsión es donde es un poquito por ahí más difícil de llegar al diagnóstico y requieren por ahí más apoyo en los exámenes complementarios. De cualquier manera, el diagnóstico es clínico fundamentalmente, o sea, requiere un profesional con ganas de escuchar a su paciente. Claro. Los exámenes complementarios nos apoyan, pero fundamentalmente es clínico el diagnóstico. Doctora, con respecto a las personas que sufren Parkinson de manera muy... ¿qué dije? Epilepsia. Parkinson, porque estamos con la noticia sí. de la cirugía. No. No hay problema. Estaba viendo acá una nota sobre Parkinson. No, pero en realidad, con el tema de la epilepsia, las personas que sufren episodios constantes, que son muy complejos de llevar, sí, suelen también lastimarse a sí mismos, herirse, en algunos casos hasta puede haber alguna contingencia, digamos, que resulten o se lastimen en el momento que están teniendo un episodio. En esos casos, ¿cómo se debe reaccionar? En realidad, si el paciente, como charlábamos recién, si uno ve que le está por agarrar un ataque, porque hay pacientes que tienen auras. Las auras son síntomas que el paciente sabe que le avisan que está por tener una crisis. Entonces, si el paciente tiene eso, uno puede asistir rápidamente al paciente antes de que el paciente pierda la conciencia, ¿sí? Entonces, en ese caso es posible llegar antes y por ahí priorizar sentar al paciente o tratar de ponerlo en el suelo o en una cama, si fuera posible, para minimizar el golpe. Otras veces la convulsión empieza bruscamente y sin aviso y por ahí es más difícil en ese caso llegar a actuar a tiempo, ¿no? Antes de que el paciente termine en el piso, por así decir. Pero en aquellos pacientes particularmente que tienen el aura o el aviso previo de que va a tener una convulsión, por ahí es más fácil actuar antes y evitar que suceda el golpe. Por supuesto que cuando ya está la convulsión es difícil evitar que el paciente tenga un traumatismo en ese momento. Lo que uno tiene que hacer es inmediatamente después de cuando aparece la convulsión, consultar con un profesional, porque el tratamiento fundamentalmente lo que hace es evitar las crisis. Entonces, para prevenir que en el futuro no tenga nuevas convulsiones. La mejor forma, digamos, de prevenir el golpe por convulsión es no teniendo convulsión. Entonces, claro, ese sería el rol que juega el tratamiento. Bien, doctora, y en este sentido, una vez que ya se inicia el tratamiento, ¿hay condiciones especiales que se deben tener en cuenta de acuerdo a la persona que está en tratamiento? Pongo un ejemplo, una mujer que quiere quedar embarazada, ¿tiene que planificar su embarazo en función de la medicación y del estado general en el que se encuentra? Es muy interesante tu pregunta. Con respecto a la mujer embarazada, hay ciertas medicaciones que no pueden usarse. En general, los neurólogos tenemos en cuenta esta consideración a la hora de elegir el tratamiento en una mujer en edad fértil. En general, no esperamos a que la mujer esté embarazada por planificar el embarazo para cambiarlo, sino que directamente tratamos de evitar drogas que puedan generar problemas en el embarazo o en el feto. O sea, se elige pensando en una mujer en edad fértil. Y, por supuesto, idealmente sería bueno que la paciente tome sus recaudos antes de quedar embarazada, principalmente tomar ácido fólico. La mejor situación es si la paciente tiene pocas crisis. Entonces, en general está bueno por ahí concertarlo un poquito con el neurólogo tratante, pero en principio es correcto tu planteo, o sea, se eligen medicaciones pensando en pacientes especiales. Lo mismo nos pasa con aquellos pacientes de la tercera edad, donde por ahí están con más de una medicación, son polimedicados o tienen otras patologías, infartos, coronariopatías, hipertensión, etcétera. Entonces, en ese grupo de pacientes hay ciertas medicaciones que por sus interacciones por ahí no van a ser las preferentes, y hay otro grupo de fármacos con un perfil mejor tolerado para el paciente adulto mayor. Así que es individualizada la elección del tratamiento para cada paciente y cada tipo de epilepsia también.
Bien, y para finalizar, ¿la epilepsia se puede prevenir? La epilepsia en realidad no se puede prevenir, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es actuar tempranamente. Antes se necesitaban sí o sí 2 convulsiones o 2 crisis para ser diagnóstica de epilepsia. En la última clasificación de la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, esto se modificó y nos permite a los neurólogos establecer, luego de la primera crisis del paciente, el riesgo de recurrencia. Entonces, con aquellos pacientes que tienen un riesgo de tener una nueva convulsión que es alto, yo ya estoy habilitada a tratar. Y esos pacientes tienen por ahí un poco de mejor pronóstico. Entonces, eso es lo importante, ese por ahí es el cambio más reciente que hubo. Por ahí entonces, ante una primera crisis, ¿sí? No hace falta esperar que haya 2 crisis o más, ante una primera crisis la consulta con el neurólogo para poder determinar si hay riesgo de recurrencia o no de esa convulsión. Y si hay riesgo de recurrencia alto, empezar un tratamiento en forma precoz para, por supuesto, evitar las crisis, ¿no es cierto?, que digamos son por ahí lo que genera un poquito más de miedo en los familiares o en los ambientes de trabajo, etcétera. Bien, doctora, nos hemos pasado de la tanda, pero quiero hacerle una consulta importante porque está muy buena y es muy clara la explicación que nos está dando. Si hay algún tratamiento que vaya más allá de los remedios, de lo farmacológico, ¿hay alguna operación, algún tipo de salida, de cirugía? Sí, también es una pregunta interesante. Hay un grupo de pacientes que se denomina fármaco-resistentes, o sea que no logran controlar las convulsiones con medicación, con más de una medicación de hecho. En ese grupo de pacientes uno se empieza a plantear la cirugía como opción terapéutica, que se basa principalmente en aquellos pacientes donde la epilepsia viene de un lugar específico del cerebro. Entonces ahí uno sí necesita por ahí más exámenes complementarios para determinar si ese paciente es candidato a cirugía o no. Pero muchas veces, si la epilepsia viene siempre al mismo lugar del cerebro, se puede hacer una cirugía resectiva, o sea, quitar ese pedacito que genera la convulsión y el paciente tiene una alta chance de quedar libre de crisis. O sea que es una opción la cirugía, nunca en primera instancia. Perfecto, doctora, le agradecemos muchísimo entonces por tanta claridad en la explicación de esta patología que, bueno, como acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, todos y todas tenemos que tener conciencia de cómo actuar ante una situación de una crisis y también se cortó. Y también conocer, ¿no? Claro. de qué se trata. Entonces, si ustedes están en un lugar y ven que una persona dice que le está por dar un ataque de epilepsia, que para eso no tenemos que ser discriminadores y tenemos que acompañar a las personas para que tengan la confianza de decírnoslo, bueno, la vamos a acomodar en un lugar más cuidadoso para que no se dañe. Pero si le da el ataque sorpresivamente, lo único que tenemos que hacer es buscar rápidamente una prenda, ponérsela debajo de la cabeza para que los sacudones no se golpee la cabeza, ponerla de costado y contener quietito allí, nada más. Ni sacarle, ni meter los dedos para sacarle la lengua, no hacer nada, solo esperar a que el ataque ceda y que se afecte de la menor manera posible.